La sangre del dragón alienígena se filtraba entre los dedos de Cal, negra y viscosa como el aceite. Su enorme cuerpo se estremecía con cada respiración trabajosa, las alas dobladas en ángulos antinaturales contra el suelo metálico de su taller. Cal no tenía formación médica ni conocimientos de xenobiología, solo unas manos de mecánico y una obstinada negativa a dejar que esa magnífica criatura muriera en el suelo de su taller. «Ni se te ocurra rendirte», susurró, aplicando presión sobre la peor de las heridas. «No después de haber arrastrado tu lamentable trasero 3 kilómetros por el desierto». Los ojos de obsidiana del dragón parpadearon, encontrándose con su mirada por un instante, lo suficiente para que Cal supiera que le entendía. 48 horas antes, Cal Msecrae hacía lo que siempre hacía en Eco 7. Arreglar cosas que se rompían y romper cosas que no podían arreglarse. La estación minera abandonada, situada en el borde exterior del cinturón de asteroides, había sido su hogar solitario durante 3 años, 7 meses y 12 días. No es que llevara la cuenta. La alerta de proximidad de la estación aulló. Un sonido desconocido en el silencio infinito de su existencia. Cal soltó la llave inglesa. El café quedó olvidado en la mesa de trabajo mientras corría hacia la cubierta de observación. Los antiguos sensores de la estación habían detectado algo entrando en la atmósfera del pequeño planetoide que había debajo. Algo grande. No era un meteorito. La trayectoria era completamente errónea, demasiado controlada hasta los últimos momentos, cuando pareció perder potencia. El objeto atravesó la delgada atmósfera, dejando una brillante estela de luz blanco-azulada antes de desaparecer tras la cresta dentada de las montañas del este. El impacto fue fuerte, pero no explosivo. No fue un choque, sino más bien un aterrizaje forzoso. La curiosidad pudo más que la cautela. Cal cogió su traje ambiental, su caja de herramientas y su escáner médico antes de correr hacia su vehículo explorador. Nadie había visitado Eco 7 en más de 2 años. Lo que fuera que acababa de aterrizar, no era humano. La compañía minera habría enviado una lanzadera automatizada, no esa cosa. El terreno era brutal, todo rocas afiladas y arena movediza. La suspensión del vehículo gemía en protesta mientras Cal lo llevaba al límite, siguiendo la débil firma de calor en su escáner. Cuando el vehículo no pudo avanzar más, continuó a pie, escalando la cresta con pasos decididos. Lo que encontró al otro lado le dejó sin aliento. Se parecía a un dragón de la mitología terrestre, pero era claramente alienígena. Medía aproximadamente 6 metros desde el hocico hasta la cola, con una envergadura que debía alcanzar los 15 metros cuando estaba extendida. Su piel, no era piel, era más bien un exoesqueleto, brillaba como cristal negro, ahora agrietado y fracturado en docenas de lugares. Un fluido oscuro se acumulaba bajo su cuerpo retorcido. La lógica dictaba que Cal debía pedir ayuda o, al menos, documentar su descubrimiento. En su lugar, se acercó lentamente, con el escáner en la mano. Las lecturas lo confundieron. Signos vitales presentes pero erráticos. Una biología completamente ajena a sus conocimientos. Los ojos de la criatura se abrieron. Enormes espejos de obsidiana que le devolvieron el reflejo de su propia expresión atónita. No hizo ningún movimiento para atacar, ningún sonido más allá de una respiración irregular que burbujeaba ominosamente con cada exhalación. «Estás herido», dijo Cal, declarando lo obvio. «No sé qué eres, pero puedo intentar ayudar». Las patas traseras del dragón yacían flácidas e inmóviles, mientras que sus alas estaban plegadas en ángulos antinaturales. Cuando Cal se acercó, se dio cuenta de que la columna vertebral de la criatura estaba visiblemente dañada. Llevarla a la estación parecía imposible, pero dejarla morir era impensable. Cal regresó al vehículo, improvisó un arnés con correas de carga y de alguna manera, mediante una combinación de ingenio mecánico, adrenalina y pura terquedad, logró asegurar a la criatura herida al vehículo. El viaje de vuelta fue una tortura. Cada bache y cada badén provocaban un sibilante silbido de dolor de su pasajero. Cuando llegaron a la estación, las células de energía del vehículo estaban casi agotadas y el traje ambiental de Cal estaba manchado de sangre alienígena. Ahora, en su taller, que hacía las veces de improvisada sala médica,
Cal trabajaba frenéticamente para salvar una forma de vida que no entendía. Le había administrado un bioactivador de amplio espectro, de serie en todos los botiquines médicos, con la esperanza de que los nanitos se adaptaran a la fisiología alienígena. Limpió las heridas con antiséptico, aplicó vendajes de presión en las peores hemorragias e improvisó una manta térmica calibrada para mantener lo que parecía ser la temperatura corporal natural de la criatura. «Voy a llamarte Serial», anunció Cal, más para romper el silencio que otra cosa. Porque toda esta situación parece una broma cósmica, como si estuviera atrapado en una mala serie de ciencia ficción de esas que regalan con los cereales. Los ojos de Serial seguían sus movimientos, pero el dragón no emitía ningún sonido. Sus patas traseras permanecían inmóviles a pesar de los intentos de Cal por estimular la respuesta nerviosa. Las horas se convirtieron en días. Cal dividía su tiempo entre su trabajo de reparación contratado y el cuidado de Serial. Hablaba constantemente mientras trabajaba, llenando el silencio con historias sobre la Tierra, sobre música, sobre su pasión por las máquinas antiguas y el arte de cocinar con ingredientes mínimos. «Deberías haber visto la cocina de mi abuela», le dijo a Serial la tercera noche mientras le cambiaba los vendajes. Podía preparar un festín con sobras. Decía que se trataba de respetar lo que tenías, no de desear lo que no tenías. Los ojos de Serial parecían brillar débilmente como respuesta, y a veces sus apéndices, parecidos a orejas, se movían ante ciertos sonidos, pero la parte inferior de su cuerpo seguía paralizada. Después de una semana, Cal se enfrentó a la verdad. Serial no se estaba curando, al menos no lo suficiente como para recuperar la movilidad. El dragón nunca volvería a volar, puede que ni siquiera volviera a caminar, a menos que Cal encontrara una solución. Y Eco 7, a pesar de toda su gloria como chatarrería tecnológica, no estaba equipada para la rehabilitación xenobiológica. Pero sí estaba equipada para la innovación mecánica. Cal empezó a diseñar un exoesqueleto, un armazón de soporte que pudiera acoplarse al cuerpo de Serial, proporcionando tanto apoyo estructural como estimulación neuronal. Reutilizó drones mineros, canibalizando sus extremidades articuladas y sistemas de energía. Extrajo microprocesadores de equipos dañados, construyendo una interfaz neuronal rudimentaria que, si tenía mucha suerte, podría traducir las intenciones de Serial en movimiento mecánico. Era el proyecto más complejo que había intentado jamás, y requería una precisión que iba más allá de sus reparaciones habituales. Dormía poco, bebía demasiado café y hablaba constantemente con Serial, explicándole cada componente a medida que lo construía. «Estos implantes de pulso detectarán la actividad neuronal», explicó, sosteniendo una diminuta malla de circuitos. «Transmitirán la señal a los procesadores del exoesqueleto. No sé si funcionará, pero vale la pena intentarlo». Pasaron las semanas. Las heridas de Serial sanaron. El cristal negro de su exoesqueleto se fue uniendo en fascinantes patrones que Cal documentó meticulosamente, pero la parálisis persistía. El dragón comía con moderación de la unidad de síntesis de proteínas, aceptando la insípida pasta nutricional que Cal había ajustado a base de prueba y error. Después de casi un mes, el exoesqueleto estaba listo para ser probado. Cal lo había construido por secciones, centrándose primero en las patas traseras, donde la parálisis era más severa. El armazón era ligero pero resistente, diseñado para soportar el peso de Serial requiriendo una potencia mínima para funcionar. «Esto podría doler», advirtió Cal mientras empezaba a acoplar los primeros componentes. «O podría no hacer nada en absoluto. Estoy completamente fuera de mi elemento aquí». Serial observaba con aquellos ojos imposiblemente profundos, sin ofrecer resistencia ni ánimo mientras Cal trabajaba. Las conexiones finales, diminutos filamentos que se adherían a lo que Cal creía que eran los principales grupos nerviosos, fueron la parte más delicada de la instalación. Cuando todo estuvo en su sitio, Cal retrocedió, secándose el sudor de la frente. «El momento de la verdad», murmuró, activando el sistema. No pasó nada. La decepción se apoderó de él como un golpe físico. Había invertido semanas de trabajo en este proyecto, había descuidado sus reparaciones pagadas. ¿Y para qué? Para un elegante arnés metálico que no hacía absolutamente nada. «Lo siento», le dijo a Serial,
dejándose caer en un taburete junto al dragón. De verdad pensé que funcionaría. Quizás con algunos ajustes. Un crujido metálico le interrumpió. Cal levantó la vista, con el corazón acelerado. Una de las patas traseras de Serial se había movido. No mucho, solo un ligero desplazamiento, pero definitivamente era movimiento. ¿Has sentido eso?, susurró Cal, sin atreverse a creerlo. Los ojos de Serial se clavaron en los suyos, y había algo nuevo en ellos. Sorpresa, quizás incluso esperanza. Los días siguientes trajeron un progreso lento. El exoesqueleto requería un ajuste constante, pero Serial ganaba cada vez más control. Primero una pata, luego las dos. Los pequeños movimientos se convirtieron en otros más grandes. Cal trabajó después en los soportes de las alas, diseñando un armazón que permitirá a Serial extender sus enormes alas sin riesgo de sufrir más lesiones. 6 semanas después del aterrizaje forzoso, Serial se puso de pie por primera vez. El momento fue poco ceremonioso. Cal estaba en la cocineta preparando su comida habitual de proteína rehidratada con especias sintéticas cuando oyó una serie de sonidos mecánicos procedentes del taller. Se giró y encontró a Serial erguido, apoyado en el exoesqueleto, pero de pie al fin y al cabo. La cabeza del dragón casi tocaba el techo, sus alas aún plegadas, pero ya no arrastraban por el suelo. «Lo conseguiste», respiró Cal, con una sonrisa que le partía la cara. «Maldito bastardo magnífico y testarudo. Lo conseguiste». La cabeza de Serial se inclinó ligeramente, aquellos ojos de obsidiana reflejando las luces del techo. Había inteligencia allí, inconfundible y alienígena, observando a Cal con una intensidad que debería haber sido inquietante, pero que de alguna manera no lo era. Esa noche, incapaz de dormir por la emoción del avance del día, Cal se sentó junto a Serial e hizo algo que nunca había hecho antes. Habló de sí mismo, no de la tierra, ni de la cocina, ni de la música, sino de los fracasos y las pérdidas que le habían llevado a Eco 7, de la carrera de ingeniería que había implosionado espectacularmente, de las relaciones que había saboteado, de las deudas que le habían obligado a aceptar este puesto aislado. «Arreglo cosas porque no podía arreglar mi propia vida», admitió en voz baja. Irónico, ¿verdad? Serial se acercó, bajando su enorme cabeza hasta que estuvo a la altura de la de Cal. Lentamente, con deliberada precisión, el dragón presionó su frente contra la de Cal. El contacto fue eléctrico, no físicamente, sino mentalmente. Cal ahogó un grito mientras las imágenes inundaban su conciencia. Una atmósfera ardiente, caída libre, impacto, dolor, oscuridad. Luego, la conciencia de ser movido, de manos suaves, de una voz que hablaba sin cesar, una comprensión creciente, la confianza formándose lenta, cautelosamente, y debajo de todo, gratitud, una gratitud profunda y humilde. Cuando Serial se apartó, Cal estaba temblando, con las lágrimas corriendo por su rostro. «De nada», logró decir, con la voz ronca por la emoción. «Aunque sigo sin entender qué eres o de dónde vienes». La respuesta de Serial no llegó en palabras, sino en otra cascada de imágenes. Una vasta oscuridad entre las estrellas. Una civilización de seres similares a Serial, pero con variaciones de tamaño y color. Un viaje, decidido y urgente. Peligro, persecución, huida y finalmente, una zambullida desesperada hacia el pequeño planetoide que albergaba Eco 7, el único signo de tecnología en un sistema por lo demás vacío. «Estabas huyendo de algo», interpretó Cal. «Te estrellaste aquí por accidente». La cabeza de Serial se inclinó en lo que Cal ya reconocía como una afirmación. «¿Vendrán a buscarte?» Otra serie de imágenes. Complejas, superpuestas, difíciles de interpretar. El tiempo pasando. Los buscadores siguiendo adelante. Seguridad, por ahora. Durante los días siguientes, su comunicación mejoró. Serial no podía o no quería compartir cierta información, pero Cal dedujo que el dragón era algo así como un científico o explorador de una especie que los humanos nunca habían encontrado. La razón de la huida de Serial seguía siendo oscura, aunque Cal intuyó que se trataba de algún tipo de conflicto político o ideológico más que de un comportamiento criminal. A medida que Serial ganaba fuerza y movilidad con el exoesqueleto,
el dragón empezó a ayudar a Cal en sus trabajos de reparación. Aquellas enormes manos con garras resultaron ser notablemente diestras, y Serial poseía una comprensión intuitiva de los sistemas mecánicos que superaba incluso los experimentados conocimientos de Cal. «Me estás dejando obsoleto», bromeó Cal una tarde, mientras Serial diagnosticaba sin esfuerzo un fallo en un sistema de navegación que le había tenido perplejo durante horas. Serial respondió con el equivalente mental de la risa, una sensación brillante y cálida que se había vuelto cada vez más familiar. Su asociación desarrolló un ritmo cómodo. Durante el día, trabajaban codo con codo en los contratos de reparación de Cal. Por las noches, intercambiaban conocimientos. Cal compartía la historia y la cultura de la humanidad, y Serial ofrecía atisbos de maravillas cósmicas que los humanos aún no habían descubierto. 3 meses después del accidente, Serial inició un nuevo proyecto. Utilizando piezas recuperadas de su propia nave espacial dañada, que Cal finalmente había localizado y desguazado, el dragón comenzó a construir lo que parecía ser un dispositivo de comunicación. ¿Estás llamando a casa?, preguntó Cal, tratando de ignorar la opresión que sentía en el pecho. Se había acostumbrado a la presencia de Serial, a su extraña amistad forjada en la crisis. Serial proyectó tranquilidad junto con imágenes del dispositivo siendo utilizado para mejorar la interfaz neuronal del exoesqueleto. No comunicación. Una mejora. La interfaz mejorada transformó sus interacciones. Serial podía ahora proyectar conceptos más complejos, incluyendo ideas abstractas que antes habían sido imposibles de transmitir. La personalidad del dragón emergió más claramente. Curioso, metódico y con un inesperado aprecio por el humor. A los 6 meses de su convivencia, Cal recibió la notificación de que su contrato con la compañía minera iba a ser rescindido. Eco 7 sería desmantelada en un plazo de 30 días, sus componentes útiles recuperados y el resto abandonado al duro entorno del planetoide. No sé qué pasará ahora, le confesó Cal a Serial esa noche. Tengo suficientes créditos ahorrados para comprar un pasaje de vuelta a las colonias interiores, quizás encontrar otro contrato, pero... No terminó la frase. La pregunta tácita flotaba entre ellos. ¿Qué pasará con Serial? La respuesta del dragón llegó en un torrente de imágenes. La pequeña bahía de lanzaderas de Eco 7. Su nave de emergencia, todavía atracada y operativa. La lanzadera modificada y mejorada. Los dos viajando juntos entre las estrellas. ¿Quieres que nos vayamos juntos?, aclaró Cal. ¿En la lanzadera de emergencia? Afirmación, fuerte y segura. Esa lanzadera es apenas interplanetaria, y mucho menos interestelar, señaló Cal. Y estoy bastante seguro de que robarla cuenta como hurto mayor. Serial proyectó diversión, seguida de una serie de especificaciones técnicas y modificaciones. La comprensión del dragón sobre los sistemas de propulsión superaba con creces la tecnología terrestre. Con los conocimientos de Serial y las habilidades mecánicas de Cal, la lanzadera podría transformarse en algo mucho más capaz. La decisión debería haber sido difícil. Abandonar la civilización humana para convertirse en un fugitivo interestelar con un dragón alienígena debería haber requerido más consideración que los aproximadamente 30 segundos que Cal tardó en pensarlo. Hagámoslo, dijo, simplemente. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de actividad. Trabajaron día y noche para convertir la lanzadera de emergencia en una nave capaz de realizar vuelos interestelares sostenidos. El exoesqueleto de Serial requería modificaciones para el viaje espacial, y acumularon suministros para lo que podría ser un viaje muy largo. Cal grabó un último informe de mantenimiento, cuidando de mencionar que tomaría la lanzadera de emergencia hacia la colonia más cercana según los protocolos de la compañía. No era exactamente una mentira. Pasarían cerca de al menos un puesto de avanzada humano en su ruta proyectada. El día de la partida, mientras hacían los preparativos finales, Serial se tensó de repente. La cabeza del dragón se giró hacia el techo, sus ojos de obsidiana se abrieron de par en par. Una alarma sonó desde los sensores recién mejorados de la lanzadera. Algo se acercaba a Eco 7. Algo grande y que se movía demasiado rápido para ser una nave minera de rutina. ¿Son ellos?, preguntó Cal, sabiendo ya la respuesta por la reacción de Serial. ¿De los que estabas huyendo?
La confirmación llegó con una sensación de urgencia. Tenían que irse de inmediato. Abandonaron los últimos preparativos, sellaron la lanzadera e iniciaron los procedimientos de lanzamiento. Los sistemas automatizados de la estación protestaron por la salida no programada, pero Cal había aprendido hacía tiempo a anular los anticuados protocolos de seguridad de Eco 7. Mientras salían de la atmósfera, los sensores de la lanzadera les ofrecieron un primer vistazo de la nave que se aproximaba. Hacía que su pequeña nave pareciera diminuta, una construcción masiva del mismo material similar al cristal negro que el exoesqueleto de Serial. Su diseño era orgánico, casi depredador, sin ningún sistema de propulsión visible a pesar de su increíble velocidad. «Supongo que no son amigos tuyos», murmuró Cal, trazando un rumbo evasivo. La respuesta de Serial fue una determinación sombría teñida de algo más profundo. Pesar, quizás, o resignación. Este enfrentamiento siempre había sido inevitable. La nave más grande los persiguió a través del cinturón de asteroides, su maniobrabilidad desafiaba su tamaño. Las habilidades de pilotaje de Cal, oxidadas por años de desuso, no eran rival para la inteligencia que guiaba a su cazador. Su única ventaja era el conocimiento íntimo de Serial sobre la tecnología y las tácticas de los perseguidores. A través de su conexión neuronal, Serial guió a Cal en una serie de maniobras cada vez más temerarias, utilizando el denso campo de asteroides como cobertura y obstáculo. Los motores de la lanzadera se esforzaron al límite de sus especificaciones. El casco crujía bajo tensiones para las que nunca fue diseñado. «No podemos dejarlos atrás», se dio cuenta Cal en voz alta. «Y no podemos luchar contra ellos. Así que, ¿cuál es el plan?» La respuesta de Serial no llegó en imágenes, sino en una guía directa al sistema de navegación. El dragón quería que Cal los pilotara directamente hacia el asteroide más grande del cinturón, un planeta enano de varios cientos de kilómetros de diámetro con profundos cañones y sistemas de cuevas. «¿Estás loco?», exigió Cal. «Aunque sobrevivamos al aterrizaje, estaremos atrapados allí». Serial proyectó confianza junto con una serie de cálculos. La nave perseguidora no podría seguirlos en los cañones más estrechos, y la composición del asteroide enmascararía su firma de energía. Podrían esconderse, reparar cualquier daño del aterrizaje y esperar a que los cazadores se marcharan. Era un plan desesperado, pero Cal no tenía mejores alternativas que ofrecer. Puso rumbo al asteroide, llevando los motores de la lanzadera más allá de los parámetros de seguridad. Detrás de ellos, la nave perseguidora aceleró, acortando la distancia a una velocidad alarmante. «Esto va a ser duro», advirtió Cal, ajustándose el cinturón con más fuerza. «¿Tu exoesqueleto aguantará?» Serial ya había asegurado el arnés especializado al mamparo de la lanzadera. El dragón proyectó una calma segura, pero Cal percibió un trasfondo de preocupación. Este aterrizaje pondría a prueba los límites de su ingeniería. Entraron en la delgada atmósfera del asteroide a una velocidad demasiado alta. La lanzadera se estremeció violentamente mientras Cal luchaba por mantener el control. El sistema de cañones se cernía ante ellos, un laberinto de formaciones rocosas dentadas y pasajes estrechos. Eligiendo uno al azar, Cal los hizo precipitarse en las sombras, confiando más en el instinto que en los instrumentos. La nave perseguidora se detuvo en la entrada del cañón, demasiado grande para seguirlos. En su lugar, desplegó naves más pequeñas, objetos parecidos a drones que inmediatamente iniciaron la persecución, zigzagueando por el cañón con una precisión aterradora. «¿Realmente quieren que vuelvas?», gruñó Cal, ejecutando un giro cerrado que raspó el casco de la lanzadera contra la piedra. «¿Qué hiciste? ¿Robar sus secretos?». La respuesta de Serial fue compleja. Algo sobre conocimiento prohibido, verdades suprimidas, una civilización estancada bajo un control rígido. El dragón había descubierto algo que amenazaba el orden establecido, algo que los líderes temían que desestabilizara su sociedad cuidadosamente mantenida. «Así que eres un revolucionario», interpretó Cal, evitando por poco una colisión con un dron particularmente agresivo. «Siempre he tenido un gusto terrible para los amigos». Su broma terminó abruptamente cuando el arma de energía de un dron alcanzó el propulsor de babor de la lanzadera. La nave se tambaleó hacia un lado,
estrellándose contra la pared del cañón antes de que Cal pudiera compensar. Las alarmas sonaron por toda la cabina mientras los sistemas fallaban en una secuencia en cascada. «¡Agárrate!», gritó Cal, luchando con los controles mientras caían en picado hacia el fondo del cañón. El impacto final fue violento a pesar de los amortiguadores de inercia, lanzando a Cal contra sus cinturones con la fuerza suficiente para dejarlo sin aire. Durante varios momentos, simplemente respiró, haciendo un inventario de sus heridas, menores, e intentando evaluar su situación. La lanzadera había quedado de lado, encajada entre dos formaciones rocosas en lo que parecía ser una caverna natural. Las luces de emergencia lo bañaban todo en un tenue resplandor rojo. «Serial», llamó, desabrochándose para comprobar el estado de su compañero. El dragón yacía inmóvil en su arnés, el exoesqueleto echando chispas en varios puntos. El miedo atenazó el pecho de Cal mientras se arrastraba por la cubierta inclinada. «Ni se te ocurra», murmuró, buscando el diagnóstico de la interfaz neuronal. «No te atrevas a morirte después de todo lo que hemos pasado». Las lecturas eran erráticas. Las fluctuaciones de energía habían interrumpido los sistemas del exoesqueleto, pero los signos vitales de Serial permanecían estables. El dragón estaba inconsciente, no muerto. El alivio fue breve. Los sensores externos de la lanzadera, aún parcialmente funcionales, detectaron la aproximación de múltiples drones. Su aterrizaje forzoso no había despistado a sus perseguidores. Solo los había convertido en un blanco más fácil. Cal trabajó frenéticamente para reanimar a Serial y reparar el daño crítico del exoesqueleto. Sin la guía del dragón, no tenía ninguna esperanza de evadir a los cazadores o de entender qué querían. Mientras trabajaba, mantuvo un flujo constante de conversación unilateral, en parte para concentrarse, y en parte con la desesperada esperanza de que su voz pudiera llegar a la conciencia de Serial. «¿Recuerdas cuando te encontré? Tampoco sabía lo que estaba haciendo entonces», dijo, reconectando los acoplamientos de energía. «Pero lo resolvimos. Siempre lo resolvemos». El primer dron llegó a la entrada de la caverna, sus sensores escaneando metódicamente. Cal se agachó detrás del mamparo de la lanzadera, continuando sus reparaciones al tacto mientras intentaba permanecer oculto. «Necesito que despiertes», susurró con urgencia. «Puedo arreglar el exoesqueleto. Pero no puedo luchar contra estas cosas solo». El dron avanzó hacia la caverna, seguido por otros dos. Sus movimientos estaban coordinados, cubriendo todas las posibles rutas de escape. Parecían estar buscando en lugar de atacar, buscando a Serial en lugar de intentar eliminarlos a ambos. Un leve temblor recorrió el exoesqueleto bajo las manos de Cal. Serial estaba recuperando la conciencia. «Tranquilo», murmuró Cal. «Tenemos compañía». Los ojos del dragón se abrieron, enfocándose inmediatamente en los drones que se acercaban. Serial proyectó alarma seguida de una serie de instrucciones urgentes. Configuraciones de energía para desactivar los drones. Puntos débiles en su construcción. Trabajando juntos en un silencio desesperado, prepararon su contraataque. Serial desvió la energía de los sistemas no esenciales al proyector electromagnético del exoesqueleto, diseñado originalmente para ayudar a la transmisión neuronal, pero ahora reutilizado como arma. Cal preparó un disparador remoto con la baliza de emergencia de la lanzadera, sincronizándolo con los ciclos de energía del exoesqueleto. Cuando los drones convergieron en su posición, Cal activó el dispositivo. El pulso electromagnético resultante fue localizado pero intenso, golpeando a los drones con una precisión milimétrica. Dos cayeron inmediatamente, sus sistemas sobrecargados. El tercero vaciló pero permaneció operativo, girando sus sensores directamente hacia ellos. Serial se abalanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente. El exoesqueleto gimió por el esfuerzo. El dragón agarró al dron dañado antes de que pudiera reaccionar, aplastando físicamente su procesador central entre sus poderosas garras. Neutralizada la amenaza inmediata, se enfrentaron a su siguiente desafío. La nave nodriza seguía flotando sobre el asteroide, sin duda consciente de que sus drones habían localizado a su presa. Era solo cuestión de tiempo que desplegaran una fuerza mayor. Serial proyectó un nuevo plan, audaz hasta el punto de la imprudencia,
pero con una cierta lógica elegante. El dragón quería usar la energía restante de la lanzadera para enviar una transmisión específica a la nave nodriza. Un mensaje codificado en el propio idioma de los cazadores. ¿Qué dice?, preguntó Cal, trabajando ya para reconfigurar el sistema de comunicaciones. La explicación de Serial fue matizada. El mensaje declaraba que Serial había transmitido el conocimiento prohibido a múltiples destinos por toda la galaxia, programado para ser liberado automáticamente si el dragón no enviaba periódicamente un código de supresión. Era un farol, pero uno que los cazadores no podían permitirse ignorar. Destrucción mutua asegurada, tradujo Cal. Si te matan, sus secretos se hacen públicos. Serial confirmó, añadiendo que aunque el conocimiento no había sido realmente distribuido, podría serlo y lo sería si sobrevivían a este encuentro. El dragón no tenía intención de volver a una vida de verdad suprimida. Enviada la transmisión, esperaron en un tenso silencio. Los minutos se alargaron dolorosamente mientras la nave nodriza procesaba el mensaje y deliberaba su respuesta. Finalmente, sus sensores detectaron movimiento. La enorme nave se estaba retirando, acelerando para alejarse del asteroide y salir del sistema. Se lo han creído, respiró Cal, inundado de alivio. La respuesta de Serial fue más comedida. Habían ganado tiempo, no una libertad permanente. Los cazadores investigarían el farol, determinarían si el conocimiento había sido realmente distribuido, y volverían si no encontraban pruebas. Tenían semanas, quizás meses, pero no seguridad. Entonces usaremos ese tiempo, decidió Cal, inspeccionando su dañada lanzadera. Repararemos lo que podamos, recuperaremos lo que no, y seguiremos moviéndonos. Serial estuvo de acuerdo, añadiendo que necesitarían encontrar una instalación adecuada para distribuir realmente el conocimiento, convirtiendo el farol en realidad. Solo liberando la verdad podrían garantizar su seguridad permanente. Las reparaciones llevaron 12 días de trabajo continuo. La lanzadera nunca volvería a ser bonita, y ciertos sistemas funcionaban a capacidad reducida, pero volaría. Y lo que es más importante, los llevaría más allá del radio de búsqueda inmediato de los cazadores. El 13º día, despegaron, abandonando la protección del asteroide por la inmensidad del espacio. Serial los guió hacia un sistema no marcado en ninguna carta estelar humana, donde un puesto comercial operaba independientemente de cualquier potencia galáctica importante. Allí, explicó Serial, podrían encontrar tanto santuario como los medios para transmitir el conocimiento prohibido. El viaje fue largo y no exento de desafíos. El exoesqueleto requería un mantenimiento constante y sus suministros disminuían más rápido de lo previsto. Sobrevivieron con raciones mínimas, turnándose en los controles para permitirse breves periodos de descanso. Durante uno de estos turnos tranquilos, mientras Serial monitoreaba su rumbo y Cal dormitaba en el asiento del copiloto, el dragón lo despertó suavemente con un empujón mental. Fuera de la pantalla de visualización, una aurora de colores danzaba en el vacío. No era el fenómeno familiar de las partículas solares interactuando con la magnetosfera de un planeta, sino algo mucho más extraordinario. Corrientes de energía y tonalidades imposibles fluían como ríos a través del propio espacio, entrelazándose en patrones complejos que de alguna manera transmitían significado. ¿Qué es?, preguntó Cal, asombrado. Serial explicó que estaban presenciando la comunicación entre cuerpos estelares, un aspecto fundamental de la existencia cósmica que el pueblo de Serial había descubierto siglos atrás, pero que había mantenido oculto a otras especies. Las estrellas, al parecer, no eran meros hornos nucleares, sino entidades semiconscientes dedicadas a un constante intercambio de información a través de vastas distancias. Este era el conocimiento prohibido, que el universo mismo poseía una forma de conciencia, que las estrellas y el espacio no eran simplemente el escenario en el que se desarrollaba la vida, sino participantes en la existencia. El pueblo de Serial había construido su avanzada tecnología aprendiendo a interpretar y manipular estas comunicaciones cósmicas, esencialmente espiando las conversaciones de las estrellas. Los líderes temían que compartir este conocimiento llevara al caos. Otras especies podrían desarrollar tecnologías competidoras, podrían perturbar los delicados patrones de comunicación estelar,
podrían incluso atraer la atención de las propias estrellas de formas que podrían resultar catastróficas. Serial creía lo contrario. El dragón estaba convencido de que el conocimiento compartido era conocimiento salvaguardado, que múltiples perspectivas conducirían a una mejor administración de este secreto cósmico que una sola especie actuando como guardianes autoproclamados. «¿Y estás dispuesto a arriesgarlo todo por esa creencia?», dijo Cal en voz baja. No era una pregunta. La respuesta de Serial fue simple pero profunda. Algunas verdades trascienden la seguridad personal. Por algunos principios vale la pena cualquier sacrificio. Continuaron su viaje, Cal reflexionando sobre las implicaciones de lo que Serial había compartido. Si las estrellas podían comunicarse, si el propio espacio albergaba patrones de significado, ¿cómo podría eso cambiar la comprensión de la humanidad sobre el universo? ¿Qué otras maravillas permanecían sin descubrir porque el conocimiento se acaparaba en lugar de compartirse? El puesto comercial, cuando finalmente lo alcanzaron, superó incluso las expandidas expectativas de Cal. Construido dentro de los restos ahuecados de una pequeña luna, albergaba a representantes de docenas de especies, muchas completamente desconocidas para la ciencia humana. La arquitectura era una mezcla caótica de tecnologías y preferencias estéticas, funcional más que hermosa, pero vibrante de vida y comercio. Su llegada atrajo la atención inmediata, en parte debido a su nave dañada, en parte a la imponente presencia de Serial. Incluso con el exoesqueleto, fueron dirigidos a un muelle de atraque especializado en reparaciones, donde una ingeniera de 6 extremidades y piel translúcida silbó consternada al ver el estado de su lanzadera. «Esto ha visto siglos mejores», comentó la ingeniera en un estándar acentuado, el idioma comercial del puesto. «¿Y tu amigo? No he visto esta configuración antes». «¿Especie nueva, o algo así?», respondió Cal con cautela. Serial le había advertido que debían ser selectivos a la hora de compartir información hasta que hubieran conseguido aliados. «Buscamos a alguien que se especialice en comunicaciones, en transmisiones a gran escala». La piel de la ingeniera se onduló en lo que podría haber sido diversión. «Buscan a la archivista. Todo el mundo lo hace, tarde o temprano. Cuadrante este, nivel 3. Busquen la puerta con 17 cerraduras», hizo una pausa. «Os pedirá conocimiento como pago, no moneda. Prepárense». Con las indicaciones proporcionadas y las reparaciones en marcha, se abrieron paso por los concurridos pasillos del puesto. Serial atraía miradas curiosas pero ninguna hostilidad. El exoesqueleto aparentemente marcaba al dragón como una construcción tecnológica en lugar de una entidad biológica para la mayoría de los observadores. El dominio del archivista era exactamente como lo habían descrito, una puerta maciza incrustada en la roca natural de la luna, adornada con 17 mecanismos de cierre diferentes de diseños y edades aparentes variadas. No había ninguna forma obvia de anunciar su presencia. Tras un momento de vacilación, Cal simplemente llamó a la puerta. Las cerraduras se desactivaron en secuencia. Una sinfonía mecánica que duró casi un minuto. Cuando la puerta finalmente se abrió, no reveló a una persona, sino a un pequeño dron flotante con un sensor visual y un altavoz. «Visitantes», anunció una voz melódica a través del altavoz. Un humano, inesperado tan lejos de sus territorios. Un no identificado. Interesante. Entren y sean reconocidos. El dron los condujo por un corto pasillo hasta una vasta cámara llena de lo que solo podía describirse como una manifestación física de datos. Estructuras cristalinas crecían del suelo al techo, cada faceta parecía contener imágenes en movimiento o texto en varios idiomas. Pantallas holográficas flotaban en el aire, actualizándose constantemente con flujos de información. En el centro de este jardín de información se sentaba una figura que inicialmente parecía humanoide, pero que revelaba sutiles diferencias al observarla más de cerca. Demasiado alta, demasiado delgada, con articulaciones que se doblaban en direcciones ligeramente incorrectas y una piel que parecía cambiar entre varios tonos sutiles según el ángulo de observación. «Soy la archivista», declaró la figura, levantándose hasta una altura muy por encima de la de Cal. «Coleccionista de conocimiento, preservadora de verdades. ¿Qué buscan de mí y qué ofrecen a cambio?» Serial dio un paso adelante, el exoesqueleto zumbando suavemente.
El dragón proyectó una petición hacia Cal. Permiso para comunicarse directamente con la archivista, para compartir el alcance completo de su situación y propósito. Cal asintió. Mi amigo tiene algo importante que compartir contigo, algo que necesita llegar más allá de este puesto. La atención de la archivista se desvió hacia Serial, su cabeza inclinándose en un ángulo inquietante. No eres lo que pareces, observó. Debajo de lo mecánico, hay algo significativo. Serial extendió una mano con garras, ofreciendo contacto directo de la misma manera que el dragón había compartido pensamientos con Cal. Sin dudarlo, la archivista aceptó, sus largos dedos envolviendo los dígitos metálicos de Serial. Durante varios minutos, permanecieron inmóviles, en una comunión silenciosa. Cal observaba ansiosamente, incapaz de participar o interpretar su intercambio. Cuando finalmente se separaron, la piel de la archivista se había asentado en un azul profundo y resonante. Este conocimiento, respiró, está más allá de todo precio, más allá de toda medida. Su mirada se desvió hacia Cal. Y tú, humano, has ayudado en este viaje sin comprender del todo su importancia. Comprendí lo suficiente, replicó Cal. Serial necesitaba ayuda. La verdad merece ser libre. A veces no es más complicado que eso. Refrescantemente simple, convino la archivista. Muy bien. Les ayudaré a transmitir este conocimiento por todos los sectores accesibles. Pero les advierto, una vez liberada, esta información transformará innumerables civilizaciones. Algunos se lo agradecerán, otros buscarán retribución. Sus vidas nunca más conocerán la verdadera seguridad o el anonimato. Serial proyectó la aceptación de estos términos junto con la petición de que sus nombres fueran omitidos de la transmisión. Que el conocimiento se sostenga por su propio mérito, sin vincular sus identidades a su difusión. La archivista asintió. Como deseen, aunque eso simplemente retrasa lo inevitable. Rara vez se permite que los originadores de tales revelaciones permanezcan en el anonimato por mucho tiempo. Se giró hacia una estructura cristalina cercana, colocando la palma de su mano contra su superficie. La preparación llevará aproximadamente 3 días estándar. Son bienvenidos a permanecer aquí durante ese tiempo. Esos 3 días pasaron en una extraña suspensión. La archivista les proporcionó un alojamiento confortable junto a su jardín de información, donde Cal pasó horas explorando datos accesibles mientras Serial trabajaba con su anfitriona en la formulación precisa de la transmisión. Al tercer día, mientras se realizaban los preparativos finales, los sensores de todo el puesto detectaron la llegada de múltiples naves. Todas llevaban el diseño distintivo de los cazadores de Serial. Han rastreado su viaje, les informó la archivista con calma. Más persistentes de lo previsto. Serial proyectó una preocupación urgente, no por ellos mismos, sino por la transmisión. Si los cazadores impedían su emisión, todo habría sido en vano. La transmisión está lista, les aseguró la archivista. Solo espera la activación, pero una vez iniciada, no puede ser retirada ni alterada. ¿Están seguros de este curso? La afirmación de Serial fue absoluta. Cal añadió su propio acuerdo verbal. La archivista colocó ambas manos sobre el cristal central, que comenzó a pulsar con una luz interna. Está hecho, anunció simplemente. El conocimiento fluye hacia el exterior a la velocidad del pensamiento, llegando a estaciones de escucha en 50 sectores simultáneamente. En cuestión de horas, se habrá extendido más allá de toda posibilidad de contención. Casi de inmediato, las alarmas sonaron en todo el puesto. Las defensas automatizadas de la estación comercial se habían activado contra las naves cazadoras que se acercaban. Eventualmente romperán estas defensas, declaró la archivista. Este puesto prioriza el comercio sobre la seguridad. Deberían partir mientras tengan la oportunidad. Nuestra lanzadera no está completamente reparada, señaló Cal. Hay una alternativa. La archivista los condujo a lo más profundo de su dominio, a un pequeño muelle de atraque que contenía una nave elegante, diferente a todo lo que Cal había visto antes. Mi transporte personal. Es poco convencional pero efectivo. Considérelo parte de nuestro intercambio.
La nave parecía estar construida con el mismo material cristalino que el almacenamiento de información de la archivista, aunque más oscuro y opaco. Ningún sistema de propulsión visible o sensores externos marcaban su lisa superficie. Responde al pensamiento intencionado, explicó la archivista, particularmente de mentes acostumbradas a la comunicación no verbal. Tu amigo la encontrará intuitiva. Serial se acercó a la nave, colocando una mano con garras contra su casco. El cristal se onduló como un líquido, formando una abertura lo suficientemente grande como para admitirlos a ambos. Los cazadores seguirán persiguiéndolos, advirtió la archivista. La transmisión puede satisfacer a algunos, pero otros buscarán venganza personal por lo que perciben como una traición. Han cambiado el curso de las civilizaciones hoy. Esperen resistencia. Nos las arreglaremos, le aseguró Cal, siguiendo a Serial hacia la nave. Nos hemos vuelto bastante buenos en eso. El interior de la nave era minimalista pero cómodo, con superficies adaptables que se reformaban según sus necesidades. Tan pronto como se acomodaron, la abertura se selló sin dejar rastro, sin ninguna indicación de que hubiera existido. Serial se conectó a los sistemas de la nave a través de la interfaz neuronal del exoesqueleto. La nave respondió de inmediato, elevándose del muelle de atraque y acelerando hacia la salida del puesto con una gracia líquida. Salieron al espacio en medio del caos. Las naves cazadoras se habían enfrentado a los sistemas defensivos del puesto, creando un campo de batalla de armas de energía y maniobras evasivas. Varias naves más pequeñas se separaron al detectar su partida, iniciando inmediatamente la persecución. Serial guió su nueva nave con una precisión notable. La nave respondía a las órdenes del dragón con una precisión instantánea. Se abrieron paso a través de la zona de combate. El casco cristalino absorbía o desviaba el fuego perdido sin daño aparente. Una vez fuera del enfrentamiento inmediato, Serial llevó la nave a su máxima capacidad. Las estrellas a su alrededor se desdibujaron mientras aceleraban más allá de los parámetros de propulsión convencionales, entrando en lo que Cal solo podía describir como un estado entre el espacio normal y algo más. No era exactamente el hiperespacio de la ciencia ficción humana, sino un dominio donde la distancia se volvía maleable. Las naves perseguidoras intentaron igualar su transición, pero fracasaron, quedándose atrás y finalmente desapareciendo por completo de sus sensores. Cuando finalmente regresaron al espacio convencional horas después, se encontraban en un sistema desconocido, una estrella binaria orbitada por una compleja disposición de planetas y lunas. Ninguno mostraba signos de civilización tecnológica. ¿Dónde estamos?, preguntó Cal, sabiendo que Serial ahora podía acceder a los datos de navegación de la nave. El dragón proyectó información. Habían viajado a un sistema mucho más allá de la exploración humana, a unos 20.000 años luz de la Tierra en dirección al núcleo galáctico. La nave cristalina tenía capacidades que superaban con creces cualquier cosa que Cal hubiera imaginado posible, probablemente derivadas de la comprensión del archivista sobre las redes de comunicación estelar. ¿Y ahora qué? Cal contempló las estrellas desconocidas. Transmitimos el conocimiento. Escapamos de los cazadores. ¿Seguimos huyendo para siempre? La respuesta de Serial fue contemplativa. El dragón creía que a medida que el conocimiento se extendiera y se incorporara a la comprensión del universo de varias civilizaciones, la motivación de los cazadores disminuiría gradualmente. Su sociedad se vería obligada a adaptarse a una nueva realidad en la que ya no serían los únicos poseedores de secretos cósmicos. Mientras tanto, tenían todo un sistema inexplorado ante ellos, planetas que explorar, formas de vida potencialmente nuevas que descubrir, y una nave capaz de llevarlos prácticamente a cualquier lugar que desearan. Exploración, entonces, interpretó Cal, sonriendo. Parece apropiado, de alguna manera. De un mecánico atrapado en una estación abandonada a un explorador cósmico. Se reclinó en su silla, observando cómo las estrellas binarias creaban complejos patrones de luz y sombra en el interior de la nave. Siempre quise ver el universo, solo que nunca esperé verlo contigo. Serial se acercó. El exoesqueleto ahora operaba con una suave precisión después de las mejoras que habían incorporado durante su viaje. El dragón presionó suavemente su frente contra la de Cal, su gesto establecido de conexión,
y compartió una visión de posibilidades. Mundos aún por descubrir, fenómenos más allá de la comprensión humana, y a través de todo ello, su improbable asociación continuando. Pusieron rumbo al planeta más interior, un mundo de arremolinadas nubes de color ámbar e intrigantes lecturas de energía. Lo que sea que encontraran allí, lo que sea que todavía pudiera perseguirlos desde atrás, lo enfrentarían juntos. El mecánico y el dragón, unidos por la circunstancia, la elección, y algo que en cualquier idioma del cosmos podría reconocerse como amistad. Si las conversaciones de las estrellas te han revelado un nuevo universo, deja una constelación en los comentarios y suscríbete para no perderte en el vacío. Nos vemos en el próximo sistema.